El siguiente punto es el poder de la palabra. El poder de la palabra es el poder de la comunicación. Hay empresas que son silenciosas y habitualmente la gente termina por decir que son empresas pacíficas, en donde hay un buen nivel de convivencia. Mire, yo prefiero las empresas ruidosas, las empresas que polemizan, las empresas que debaten, porque esas empresas están vivas, esas empresas tienen futuro, tienen comunicación, en los dos sentidos, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, porque la comunicación no tiene que ver solamente con hablar, tiene que ver con hablar y con escuchar. Para que ustedes pongan en valor la palabra, los voy a poner ante unas imágenes que no son fáciles de encontrar, porque invaden la intimidad de un vestuario. Juegan Estudiantes de La Plata y el Barcelona, el mundialito de club hace aproximadamente 3 años. Cuando digo Estudiantes de La Plata de Argentina frente al Barcelona de España, estoy diciendo que se enfrentan 25 millones de euros de presupuesto, los de Estudiantes de La Plata, contra 500 millones de euros de presupuesto, los del Fútbol Club Barcelona. Antes de salir a disputar el partido, el capitán de Estudiantes de La Plata, que se llama Juan Sebastián Verón, un jugador de cierta celebridad internacional, reúne a sus compañeros para darles un discurso que yo creo que ayuda a entender la importancia de la palabra. Lo dejo con él. Bueno, muchachos, de más está decir por qué estamos acá. De más está decir, no le voy a decir ni concentración ni nada, porque eso hoy no nos va a faltar, no nos va a faltar. Lo que sí, los hombres, como en la vida, las oportunidades se las buscan, y no las buscamos. Pero para encontrar esas posibilidades y esas oportunidades hay que soñar. Y nosotros seguimos un sueño, como grupo, con familia, como la que está en la tribuna hoy, seguimos un sueño. Entonces, ese sueño hoy se hace realidad. Hoy el mundo habla de estudiantes, hoy el mundo habla de este grupo. Entonces, por supuesto que no va a ser fácil, para nada fácil. Pero hay que tener agallas, hay que tener huevo, hay que tener sacrificio, hombro con hombro, como dijo el técnico, un solo corazón. Hoy de acá no vamos blandiendo los escudos o sobre ellos. ¿Pero cómo? Dejando la vida ahí adentro. Dejando en cada pelota y en cada situación y en cada momento algo de nosotros. Porque hoy, se lo vuelvo a repetir, el mundo habla de nosotros. Entonces, por último, salgamos a la cancha, disfrutemos de este momento, que son momentos que van a quedar en la memoria de todos, van a quedar en la memoria de cada uno de nosotros, en los momentos que nos juntemos a revivir esto. Entonces, de nuevo, afuera está nuestra familia, no nos podemos defraudar. Pase lo que pase, a mí me importa un carajo el resultado de hoy. Me quiero ir sabiendo de que dejamos todo en cada tramo, en cada metro y en cada centímetro de la cancha. Así que vamos. Bueno, si alguien no corre después de escuchar esto, hay que matarlo directamente, ¿no? O para decirlo de otra manera, no es lo mismo salir a jugar un partido de fútbol después de escuchar un discurso de estas características que sin escuchar un discurso de estas características. El siguiente punto está relacionado y es el poder de la curiosidad. El poder de la curiosidad es un poder muy de estos días. Todos sabemos que hubo un tiempo en donde se salía de la universidad habiendo adquirido una serie de conocimientos que en el mejor de los casos te servían para ejercer una profesión durante toda la vida. Eso hoy es imposible. Hoy aquel que no es inquieto, aquel que no le sabe hacer la pregunta adecuada a Google, pues tiene dificultades para sobrevivir dentro de tu entorno, o porque la competencia te gana un lugar o porque tu propia gente te termina superando. Hay personajes, yo les he nombrado a Bielsa y a Guardiola, y son ejemplos perfectos,
que se pasan la vida haciéndote preguntas. Cuando uno está con ellos, da la sensación de que te chupan hasta la sangre, te preguntan, te preguntan, te preguntan. Y como preguntan tanto, cada vez preguntan mejor. Y cuando se termina la reunión, uno se ha quedado vacío y no se lleva nada a cambio. Bueno, porque tienen un tremendo talento para robarle a los demás aquellas ideas que le ayudan a estar conectado a su tiempo, conectado a la realidad. Pensemos en Guardiola. Guardiola termina su carrera en el Barcelona como jugador y se va a Italia a jugar. El Barcelona tiene como singularidad que se hacen dueños de la pelota durante un partido. Y los italianos tienen como particularidad que desprecian la pelota, no les interesa la pelota para jugar un partido. Bueno, pues Guardiola se fue a ver cómo pensaba el otro fútbol, para ver si podía robar algo de esa influencia. Luego se fue a Culiacán, a México, 40 grados a la sombra, un equipo que no tenía ni vestuarios para entrenar, porque había ahí un entrenador que se llamaba Juan Malillo, muy joven en aquel tiempo, que tenía ideas muy coherentes con las que quería implantar Guardiola. Y fue a Culiacán a jugar un año entero dentro de unas condiciones que son todas las contrarias de las que él vivía en el Barcelona, para robar las ideas que podía aplicar luego dentro de su profesión. Más tarde se hizo cargo de un equipo de tercera división del Barcelona, al que hizo campeón, y finalmente se hizo responsable del Fútbol Club Barcelona. El último ejemplo lo dio después de recibir una oferta para entrenar al Bayern de Múnich. Recibió la oferta y 4 meses después dio su primera conferencia de prensa en un alemán más que decente. Bueno, pues esos son ejemplos de los que nos tenemos que valer para entender la importancia de la curiosidad. El siguiente punto es el poder de la sencillez o el poder de la simplicidad. Me ayuda mucho a explicar lo que es la simplicidad una anécdota de Winston Churchill. Dicen que un día desde la BBC le dijeron que quería hacerle una entrevista sobre la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta de Churchill es una definición de la simplicidad. Le dijo, mire, si la entrevista va a durar 10 minutos, yo voy a necesitar 1 año para prepararla. Si la entrevista va a durar media hora, por lo menos déjeme 6 meses de preparación. Ahora, si yo puedo hablar indefinidamente, si usted quiere empezamos ahora mismo, ¿no? Bueno, pues ahí está una definición de simplicidad. No confundan simplicidad con facilismo. Más bien, prefiero que confundan simplicidad con perfección. Porque para ser simple primero hay que tener un conocimiento profundo de las cosas y luego quedarnos con lo sustancial. Despojar todo ese conocimiento de lo secundario y quedarnos con lo sustancial. Si Churchill tiene que explicar la Segunda Guerra Mundial desde un palco como el que tuvo él para vivirlo, pues tiene que quedarse con 4 o 5 ideas fuertes que le permitan dejar una idea establecida de cuáles son los factores que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Ahora, si puede hablar indefinidamente, pues podrá contar anécdotas, podrá contar la historia de personajes determinantes, y bueno, de ahí la gente puede extraer lo sustancial. Y lo segundo que necesita la simplicidad es tener claro el objetivo. Tener claro el objetivo es importantísimo. Siguiente slide. Yo he jugado al fútbol con Hugo Sánchez. Aquellos que son de mi generación lo recordarán, un goleador realmente extraordinario. Un año metió 38 goles y los 38 con un solo toque. O sea, no es que no necesitó eliminar a un adversario, ni siquiera necesitó parar la pelota, solo las empujaba dentro del arco, dentro de la portería, con la izquierda, con la derecha, de cabeza, con el pecho, de todas las maneras imaginables. Y uno veía a Hugo y decía, pero qué fácil es meter goles. Pues miren ustedes, meter goles es lo más difícil del fútbol. Lo hacía fácil, primero porque se pasaba el día entero
pensando en ese objetivo. Y cuando llegaba una situación, cualquier tipo de situación, él ya tenía la respuesta en la cabeza porque no había situación que no se hubiera imaginado antes. Y segundo lugar, tenía una auténtica obsesión por el gol. Y hasta que no cumplía con esa obsesión, no descansaba. Yo pongo aquí a Radamel Falcao porque es el Hugo Sánchez de estos días. El siguiente punto es el poder del talento. El poder del talento, que es, como ustedes saben, fundamental, y cuando antes seamos capaces de descubrir el talento saliente de nuestros hijos, de la gente que está bajo nuestra responsabilidad, más fácil van a resolver sus problemas. Todos sabemos que hay gente condenada a la infelicidad laboral porque hacen algo para lo que no nacieron. Por lo tanto, cuando antes descubramos el talento, y la pasión es un buen detector de talento, antes encontraremos eso que llamamos vocación. Pues el talento es algo fundamental y no hay que elegirlo en función de la sociabilidad, hay que elegirlo en función de la eficacia. Y el talento necesita de algunas condiciones. Todo talento necesita de un lugar. Hugo Sánchez, por nombrar solo el último ejemplo, pues necesita como lugar pues aquel que esté más cercano a la portería contraria, porque es el lugar en donde el enemigo más le teme y en donde él siente más cómodas sus condiciones. Y eso resulta fundamental. Yo he sido director deportivo de Ronaldo, pero no de Cristiano, sino del gordo, del brasileño, que era un portento, que te hacía 7 carreras por partido y lo demás era reposo. O sea, no había manera de sacarlo de una cierta inactividad. Ahora, de esas 7 carreras, muy probablemente terminara sacando 2 o 3 goles, porque era un auténtico fenómeno del fútbol. Ahora, un jugador que corre tan poco, si uno en lugar de delantero lo pone de mediocampista, que es una de esas posiciones en donde hace falta un esfuerzo continuo, el mejor jugador del mundo, en un puesto que no es el suyo, se termina convirtiendo en una carga. Y si eso vale para el mejor jugador del mundo, imagínense para los normales, ¿no? El talento necesita de energía, el talento necesita de exigencia. Yo siempre digo que el profesional crece al nivel de las exigencias que se va encontrando. Cuando más grande es la exigencia, más grande es la mejora, más grande es el salto de calidad. El talento necesita de otros talentos, el talento necesita de libertad, que aquí hay una mala noticia adentro, y es que no todos merecemos la misma libertad. Cuando más talento se tiene, más libertad se merece. Se los cuento a través de una anécdota. En esta selección en la que yo jugaba, éramos 3 los delanteros. Uno se llamaba Maradona, el otro Burruchaga y el tercero era yo. El entrenador era extraordinariamente exigente y nos pedía que cuando terminaba una jugada de ataque, 2 de los 3 teníamos que volver volando al centro de la cancha para ayudar a defender. Era una novedad en los años 80. En aquella época los delanteros éramos almas libres, si fallábamos un gol, pues bueno, esperábamos a nuestra siguiente oportunidad. Pero este entrenador llenaba de obligaciones nuestra actividad, nuestra espera de otra oportunidad. Y decía, si yo veo que no vuelven 2 de los 3, pues quito al que creo que está cansado y pongo a uno fresco, ¿no? Así que bueno, terminaba la jugada y 2 de los 3 volando al centro de la cancha. Siempre los mismos 2, Burruchaga y yo. Maradona venía caminando, ¿no? Entonces yo le podía haber dicho al entrenador, ¿y por qué yo tengo que venir siempre corriendo y Maradona puede venir caminando? El entrenador me tendría que haber mostrado las imágenes que vieron ustedes al comienzo para decirme, porque Maradona la mete dentro del arco y tú la tiras fuera del arco, ¿no? Bueno, como yo sabía lo que me podía contestar, jamás le hice esa pregunta. Pero si uno hace esa pregunta, hay que contestar con esa crudeza. Hay tanto error, hay tanto pecado en quitarle
libertad al que la merece, al genio, como a un Maradona, como en dársela al que no la merece. Por eso ahí el ojo clínico del líder es fundamental, fundamental. Los equipos maduros eso lo saben entender, que los genios merecen un protocolo especial y los equipos inmaduros hay que hacérselo entender de la manera más cruda y clara posible. Y finalmente, lo que más necesita el talento es de confianza. La confianza es lo único que lleva al talento hasta el límite de sus posibilidades y a veces incluso un poco más allá. El siguiente punto es el poder del vestuario. El poder del vestuario es el poder del equipo. Así como el talento nos pone en valor a nosotros mismos, el equipo pone en valor al otro. Para formar parte de un equipo hay que renunciar a cierta porción de individualidad. Yo estos días estaba leyendo un libro de la selección uruguaya de fútbol que después de 60 años alcanzó las semifinales en el último campeonato del mundo, en Sudáfrica, lo que es una heroicidad, porque estamos hablando de un país de 3 millones de personas, con una masa crítica muy pequeña, pero que sin embargo fue el primer país que conoció la gloria futbolística, el primer campeón del mundo de la historia del fútbol, y todavía hay un orgullo competitivo realmente extraordinario en todos sus jugadores que cuando van a la selección, aunque sean superestrellas mundiales, recuperan el espíritu amateur. Siempre lo que hace Uruguay en el fútbol resulta épico. En cuartos de final jugaron contra la selección de Ghana en un partido en donde iban empatando 1-1, terminó así los 90 primeros minutos, fueron a un complemento de 30 minutos en donde si seguían empatados tenían que ir a los penaltis, ¿no? Pero faltando un minuto, o sea, en el minuto 119 del partido, hay una falta lateral al favor de Ghana. Tiran el centro, uno de estos morenitos que son como esa puerta de grande, salta, cabecea, el portero se equivoca y la pelota va hacia el gol. Si ese balón entraba, Uruguay quedaba eliminado. Pero como el portero había salido a tratar de interceptar ese córner, se fueron hacia la portería 2 jugadores de Uruguay. Uno se llamaba Fusile, ustedes no lo conocen de nada, un jugador que es lateral, que es muy pequeñito, y que saltó con toda su fuerza para ver si desviaba esa pelota y no pudo porque no llegó de tan pequeñito que era. Y detrás de él estaba Luis Suárez, uno de los mejores delanteros del fútbol actual, un jugador realmente extraordinario, que saltó y salvó el gol, pero como si fuera un portero, salvó el gol con la mano. Eso en fútbol es penal, penalti y expulsión. Fusile, el pequeñín, se levantó del suelo, se fue hacia el árbitro y le dijo: tiene razón, señor, la toqué con la mano, écheme. Sencillamente para salvar a su compañero célebre, para, si por casualidad el equipo llegaba a la semifinal, no perder a su mejor jugador, pero al costo de renunciar a su propia gloria. Bueno, pues ahí está un personaje que tiene sentido de equipo, que sabe que tiene que renunciar incluso a su gloria porque el objetivo tiene que ser colectivo. Bueno, estos personajes son extraordinariamente importantes dentro de un equipo. Así como Luis Suárez, como las grandes figuras, son el mosaico de un equipo, estos tipos generosos como nuestro amigo Fusile son el cemento, son lo que sostienen esos mosaicos tan brillantes y tan rutilantes. Por lo tanto, ese tipo de personaje termina siendo imprescindible dentro del desarrollo de un equipo. El siguiente punto es el poder de la humildad, que resulta fundamental porque la humildad es un gran campo de aprendizaje. Todos hemos nacido sabiendo algunas cosas o manejando algunas cosas de un modo natural y otras
las podemos ir corrigiendo, forzando nuestra naturaleza. Pero para eso hace falta tener una cierta humildad para reconocer dónde están nuestros defectos. De manera que la humildad tiene que tener un sentido crítico, de lo contrario tiene muy poco valor. Pero también sirve para poner los pies en el suelo. O sea, yo dentro del ámbito de la selección argentina, con ese entrenador tan riguroso, éramos un equipo sacrificado, claramente sacrificado. Nos había enseñado el valor del esfuerzo, de la voluntad, del sacrificio. Pero cuando fuimos campeones del mundo, ya no nos gustaba tanto el sacrificio. Creíamos no merecer tanto sacrificio habiendo conseguido un objetivo tan importante como ser campeones del mundo. Bueno, pues un día, en un entrenamiento que se hizo largo, todos empezamos a quejarnos en coro. Esto ya está, ya lo sabemos, estamos cansados, llevamos 2 horas aquí, lo clásico, ¿no? Pero todo el equipo con la misma cantinela. El entrenador dio por terminado el entrenamiento y nos llevó al hotel donde estábamos concentrados y al día siguiente, a las 5 de la mañana, nos despertó. Llegamos todos a recepción, pretendíamos ir a desayunar, nos dijo que de ninguna manera, que al autobús. Todos al autobús, pensábamos que había preparado una sesión de castigo porque estaba muy en su estilo de dirección, pero no, el autobús salió del hotel, era de noche todavía, y paró a los 400 metros de la puerta del hotel, justo en la entrada de una boca de metro, en donde fuimos espectadores de un auténtico espectáculo, porque nunca habíamos visto una boca de metro a esa hora de la mañana. Y a esa hora de la mañana había muchísima gente que entraba y salía del metro. Gente humilde, vestida de una manera humilde, todos con un paquete bajo el brazo donde habrán llevado la comida del mediodía. Y ahí estuvimos en silencio viendo ese espectáculo social. Y a la hora el entrenador se levantó y nos dijo, miren, esta gente sale de casa a la mañana cuando sus hijos están durmiendo y vuelven a su casa por la noche cuando sus hijos ya están durmiendo. No me vuelvan a decir que el entrenamiento es largo. Bueno, yo no recuerdo un autobús más silencioso en el regreso al hotel. Sencillamente, ese autobús estaba lleno de jugadores que acababan de ser conscientes de sus privilegios y a los que le habían dado la bofetada psicológica que necesitaban. Bueno, pues muchas veces cuando la gente no responde con humildad, pues más que darles un discurso de reconversión, hay que ponerlos ante ejemplos gráficos de esta categoría porque eso enseña más que cualquier otra cosa. Y el último punto es el poder del éxito, que para mi gusto solo tiene sentido si está avalado por el mérito. Para mí el éxito solo tiene que tener 2 condiciones. Primero, estar avalado por el mérito. Segundo, tener gente con quien compartirlo. Esos son los 2 elementos que me parecen fundamentales para que el éxito merezca ser llamado éxito. Y ahora ya para terminar, le termino de contar la historia de aquel gol frustrado de semifinales de la Copa del Mundo. Cuando llegué a mi lugar de concentración me encontré con un compañero, se llamaba Marcelo Troviani, que no había jugado ni un minuto en la selección. Todos saben, a un mundial van 23 jugadores, 11 son titulares, 3 o 4 juegan algunos minutos y algunos que son muy buenos, que son los mejores del país, no tienen la oportunidad de participar. Bueno, mi compañero tuvo la generosidad de poner sus sueños a mi disposición, contándome cosas que yo necesitaba oír. Me dijo, aunque falles 20 goles de ese tipo, tú sigues siendo importantísimo para la selección, fíjate que el entrenador nunca te quita, has fallado de tanto que corres para los demás y por eso al final llegas muerto a los metros finales.
me decía, estamos en México, 2.500 metros de altitud, la pelota tiende a irse para arriba. Yo estaba dispuesto a creérmelo todo, vamos, necesitaba escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Y Troviani, como si fuera un psicólogo experto en seres humanos, a los 2 días me cambió la visión. En lugar de hablarme del gol que había fallado, me empezó a hablar del gol que yo iba a meter en la final. El fútbol da revancha, tú no te vas a ir así del Mundial, ya vas a ver cómo en la final vas a meter un gol y esto se te va a olvidar totalmente. Y además cuando metas el gol lo vas a venir a gritar conmigo. Vamos a ensayar, me decía. Y bueno, los dos en pijama, con 30 años cada uno. Gol, gol, gol. Bueno, pero me ayudó a visionar el futuro. Y por otra parte yo sabía por qué había fallado. Yo no solo jugué en el Madrid, yo jugué 4 años en el Alavés en segunda división, o sea que tenía algunas limitaciones naturales y necesité mucho esfuerzo para alcanzar el máximo nivel. Y uno de mis defectos era que tenía un punto de ansiedad en mi juego. Si uno le da un valor a Maradona en medio de esta sala, pues la sensación es que Maradona está solo, porque está tan relajado con la pelota que da la sensación de que no lo rodea nadie, ¿no? En cambio yo, estando solo, siempre tenía la sospecha de que detrás mío venía el 7º de caballería. Entonces tenía prisa, la prisa se lleva muy mal con la precisión y al final uno termina cometiendo el error que ustedes vieron al comienzo de esta exposición. ¿Qué hice? Lo que había hecho toda mi vida, quedarme 1 hora más con el tercer portero de la selección argentina, entrenando todas resoluciones parecidas a las que había fallado para no volver a sufrir una humillación como la que había vivido en semifinales. O sea, enfrentarme al portero repitiéndome a mí mismo tranquilo, tranquilo, tranquilo y tratando de mecanizar los movimientos para que la ansiedad no me ganara cuando llegara el momento, si es que el momento llegaba, ¿no? Bueno, lo cierto es que el día de la final llegó, todo llega en la vida y a mí me tocó vivir esta experiencia que vamos a ver. Bueno, pues 3 últimos elogios. El primero es un elogio al sueño por llevarme hasta ahí. Cuando uno, lógicamente para ser futbolista profesional, hace falta una cuota de sacrificio. Yo me fui de casa con 15 años, me fui de mi país con 19 años. Y bueno, de todas formas, cuando uno al sacrificio le mete sueño, ya no merece ser llamado sacrificio. Eso se llama reto, se llama desafío, se llama de otra manera, pero desde luego que no se llama sacrificio. Por lo tanto, el sueño tiene que ser un acompañante permanente de nuestra vida. Si ustedes no quieren ser considerados ingenuos, no lo cuenten, pero no dejen de tener sueños, porque aquel que no renueva los sueños no tiene futuro ni laboral ni personal. Por lo tanto, esa es mi primera reflexión con respecto a la jugada que acabamos de ver. En la segunda tiene que ver con un elogio al error o al fracaso, si ustedes quieren. O sea, si yo hubiera marcado el gol que fallé en la semifinal, seguramente no hubiera metido de la misma manera el gol que marqué en la final, porque cuando me iba a enfrentar al portero de Alemania, solo me repetía una cosa: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, pues los errores, si uno los sabe convertir en una escuela, pues son una oportunidad de mejora.
Sin embargo, el éxito es en este sentido mucho más traicionero. Muchas veces estamos tan complacidos por el éxito obtenido que ni sabemos los factores que nos llevaron al éxito. Y en ese proceso no hay enseñanza. En cambio, cuando uno comete un error, no quiere volver a sufrir esa humillación, hace por resolver el error y en ese ejercicio ya hay enseñanza. Y en tercer lugar, un elogio al afecto. La jugada fue muy larga. Yo la empecé en mi propia área, luego hice una larga diagonal, en una carrera de más de 100 metros. Se jugaba en México en el mes de junio a las 12 del mediodía, ahí adentro hacía más de 40 grados, de manera que cuando llegué a la resolución de la jugada yo estaba a 200 pulsaciones. Y además fue gol en una final de la Copa del Mundo, o sea, algo que no le sé explicar, es algo que te supera clarísimamente, que te produce un cortocircuito neuronal que es imposible de describir. En medio de esa confusión y en medio de ese cansancio, del único que me acordé fue de mi compañero de habitación, porque había una deuda afectiva que pagar. Él me ayudó cuando yo lo necesité, yo se lo devuelvo cuando a mí me sobra. Ahora, que ocurra en una situación tan extrema, a mí me parece un auténtico milagro del afecto. Marcelo Troviani es el número 21, el primero que llega a abrazarme para hacer lo que habíamos ensayado en la habitación, ¿no? Bueno, pues aquí termina mi presentación, deseándoles que aprovechen estas 3 jornadas que los va a alimentar intelectual y espiritualmente, y deseando que cumplan sus sueños, que conviertan los errores en una escuela y que hagan del afecto un proyecto de vida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.